Pues muchísimas gracias, Galderen. Muchas gracias. Chanda, Antes de abrir el turno de intervenciones, a Claudia Adriazola Steil, nuestra primera ponente, la encargada de la ponencia inaugural, que se suma a este escenario para que ustedes, si lo desean, puedan hacer alguna pregunta, algún comentario, bien a título individual o a título global sobre lo escuchado hasta ahora. Si tienen alguna reflexión, mis compañeros les acercarán el micrófono, solo tienen que levantar la mano y les trasladaremos esas preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. O si mientras las van pensando les planteo yo alguna a nuestros interlocutores. Precisamente yo a Claudia Adriazola Steil sí me gustaría preguntarle, yo creo que todos tenemos en la cabeza ahora mismo el asunto del coche autónomo y nos ha enseñado ese susto, lo que nos ha provocado, ¿no? Un poco el ver que un coche autónomo que pueda estar mal configurado pueda llevarse por delante una vida, y sin duda ese es el futuro, y yo creo que a todos nos preocupa, como creo que siempre nos han preocupado las nuevas tecnologías. Yo no sé si usted y ustedes en realidad que conocen de esta materia comparten esta preocupación o todo lo contrario. El coche autónomo, el hecho de que no conduzcamos, nos da más seguridad. Convénzanos, si es que es así. Bueno, yo tengo una mirada muy personal, y la investigación que estoy haciendo sobre los vehículos autónomos me lleva a pensar a que en este momento, el día de hoy, todavía la tecnología no está totalmente desarrollada como para confiarla en nuestras vías. Ese es un punto. El siguiente punto es que la tecnología está avanzando mucho más rápidamente que lo que nuestras administraciones públicas avanzan. Nosotros tenemos que estar muy preparados y saber exactamente cuáles son los objetivos y sobre qué valores vamos a aceptar la tecnología. Lo que la tecnología ha salido a decirnos es que el 95% de las víctimas fatales y de las víctimas con heridas de gravedad, bueno, son porque hay un error humano. Y entonces, si quitamos al humano de esa ecuación, todo debería ser perfecto. Sin embargo, quienes diseñan y quienes hacen estos vehículos son los seres humanos también, y van a haber tantos errores como los que pongamos ahí. Hay muchas valoraciones que vamos a tener que empezar a poner, ¿no? Entonces creo que los objetivos que nos planteemos y los requisitos que les pidamos a los nuevos vehículos que van a entrar, sean autónomos o sean un poco más avanzados en términos de tecnología. ¿Faltan muchos años para que podamos llegar a ese escenario? Personalmente yo creo que faltan muchos años todavía. Ha habido un retroceso grande. Si ustedes miran todo el tema de medios de comunicación, el año pasado la conversación del tema del vehículo autónomo era todas las semanas. Este año ha bajado muchísimo. Se ha desinflado esa idea tan grande que los vehículos ya estaban por venir. Y como les he contado, uno de los hechos fundamentales para que eso suceda fue este accidente grave en los Estados Unidos, ¿no? Los organismos de regulación están pensándolo muchísimo más. Las ciudades que estaban permitiendo el uso de este vehículo e intentarlo están pensándolo un poco más, ¿no? Si quieren añadir algo más. Por aportar desde el punto de vista de la infraestructura, trabajamos en proyectos europeos, también con las distintas administraciones, y en septiembre llevamos a cabo las pruebas en proyecto enmarcado en el Inframix, en un campo de pruebas en Cataluña, en el cual se dotó a la infraestructura de equipamiento de antenas para precisamente ver qué características tiene que tener la infraestructura para que se pueda comunicar con el vehículo. Y lo que vemos es, por esa Agenda 2030, que uno de los KPIs hacia donde tiende la Unión Europea es que amidamos el estado de esa infraestructura, con lo cual avanzamos en el vehículo y la infraestructura no la podemos dejar atrás, y en este sentido creo que la inversión y poder garantizar que la señalización vertical y la horizontal estén en perfectas condiciones tiene que ser un pilar fundamental. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir avanzando, es decir, los errores nos tienen que servir para aprender y para avanzar, porque es una realidad que llegará antes o después, pero que no la podemos obviar. Pero hoy en día tenemos mucha tecnología y tenemos muchos sistemas HADAS, que es tecnología perfectamente válida y que hay que dar a conocer y que no olvidar y seguir implementándola. Profesora Aricheta, señora Jacome, no sé si quieren añadir algo. No, bueno, yo desde un punto de vista quizá humano, ¿no?
desde la visión más psicológica de la automatización del desplazamiento, bueno, sí añadiría que hay que buscar un equilibrio, ¿no?, entre las habilidades y las limitaciones que tenemos los seres humanos en la capacidad de interpretar, ¿no?, la realidad que nos rodea, los riesgos. Antes la consejera hacía mención a un algoritmo, ¿no?, sobre las probabilidades que tenemos de sufrir un accidente, en el que algunos de los factores fundamentales tienen que ver con la personalidad, con la capacidad de manejo del estrés y el afrontamiento ante situaciones de tensión que nos supone la vía, ¿no? Tecnológicamente yo pienso que existe la posibilidad en la actualidad. Es verdad que la vía y la infraestructura todavía tendrá que revisarse en ese sentido, pero me preocupa también cómo el ser humano, igual que está pasando con la industria 4.0, los nuevos procesos de mecanización, cómo el ser humano va a integrar la automatización, la ausencia de control en un aspecto tan importante como es el desplazamiento, ¿no?, algo que está muy presente en nuestras vidas. Es un interrogante que creo que también hay que tener en cuenta porque, como menciona Claudia, prácticamente el 90-95% de los accidentes se interaccionan con factores que son limitaciones del ser humano, ¿no? Bueno, creo que de momento tenemos más interrogantes que respuestas y hay que seguir investigando. Ana Lucía. Sí, mi sugerencia sería persistir, porque así arranca todo el proceso. Hoy por hoy no tendríamos ningún instrumento internacional si no hubiese sido porque alguien primero visibilizó, puso esa semilla y poco a poco ganó el apoyo de varios sectores. Incluso temas que uno hoy por hoy pensaría que son es algo tan lógico que existan, pero en su momento fueron tan difíciles de arrancar. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cuando presentaron la propuesta, la mayoría de los países de algunas regiones, de hecho, no apoyaban. Y poco a poco fue un trabajo de sensibilizar, de ganar apoyos, y ahora existe y es uno de los instrumentos más ratificados. En Naciones Unidas, en la conferencia de desarme, se trata el tema de armas autónomas. Claro que ya un poco, y al inicio decían los delegados, es algo futurista de los killing robots, pero es así, eso está pasando ahora, ¿no? Y este tema que está en las calles, no necesariamente en el marco de un conflicto armado internacional o no internacional, pero son los autos que están disponibles a la venta y que todavía no hay parámetros establecidos para eso. Entonces hay que persistir. Si no hay más preguntas, es que nuestros interlocutores han sido suficientemente claros y por tanto solo tenemos que agradecerles. Tenemos una pregunta, me dicen por ahí. Vale, pues a ver si le acercan el micrófono y adelante. Buenos días. Mi pregunta para la primera... No sé si está abierto ese micrófono. Parece que no. Me parece que no, pero bueno, si no, se escucha. Sí. Mi pregunta para la primera ponente. Nos explicaba los retos en general en la movilidad y cómo tenemos que resolver con la componente de transporte público toda la movilidad posible, y la bicicleta y la caminata, decía, como componentes, digamos, del transporte privado. Sin embargo, comprendo o entiendo que trazar soluciones de transporte público desde un punto de vista de costo y beneficio no es posible cubrir todas las necesidades del transporte, y en la otra componente, a pie y en bicicleta, pues tenemos unos límites de distancia. Con esto no se cubre toda la movilidad. ¿Qué pasa con ese segmento que falta? ¿Cómo debemos solucionar ese segmento que falta para cubrir realmente todas las necesidades de movilidad? Muchas gracias por la pregunta, muy importante. Mi presentación ha sido basada más en las áreas urbanas, y es muy cierto que lo que vemos es que la planeación urbana y el transporte van de la mano. Si tenemos una planeación urbana de esparcimiento, lugares que son imposibles de llegar y de recorrer con la caminata o con la bicicleta, o inclusive el transporte público, ¿verdad? A una ciudad como la ciudad de Atlanta en los Estados Unidos, que tiene más o menos la misma cantidad de gente que la ciudad de Barcelona, pero la ciudad de Barcelona está extendida en más o menos 180 kilómetros cuadrados. Atlanta es más de 4.000 kilómetros cuadrados. Entonces usted ve que ahí la única solución posible es el vehículo privado.
80%, 85% de los viajes en Atlanta son con un vehículo privado. Cuando vemos el caso en Barcelona, ese número se invierte totalmente, ¿no? Tenemos una gran cantidad de viajes hechos en transporte público, creo que estamos al 12 o al 15% de viajes en bicicleta. Entonces, depende completamente, si hablamos en áreas urbanas, de qué tipo de desarrollo urbano tenemos. Hay desarrollos urbanos compactos que nos van a permitir hacer uso del transporte sostenible y es a donde tenemos que dirigirnos. Cuando se nos va de la mano o hemos aceptado un desarrollo urbano totalmente esparcido, entonces el vehículo privado parece ser la única opción. Como le digo, van muy de la mano y depende del área donde estemos hablando. Hay distancias que no pueden ser recorridas definitivamente en un transporte público porque financieramente una ciudad no puede pagar por este tipo de servicio. Entonces, sí, mirando hacia el futuro, Europa ya está muy desarrollada, sus áreas urbanas están muy desarrolladas, están creciendo todavía un poco, pero no a la misma proporción que África o Asia, y es justamente el mensaje que nosotros queremos dar hacia ese lado del mundo, que cuando ellos construyen sus áreas urbanas ya pueden definir qué tipo de movilidad van a tener, ¿no? Y con eso los resultados también. En Barcelona tenemos aproximadamente 2 personas fallecidas, hasta una por 100.000 millones de habitantes, en una ciudad como Atlanta, que basa su movilidad en el vehículo privado, ese número se eleva a 10 fatalidades por 100.000 habitantes. Entonces, el impacto de las diferentes formas como desarrollamos nuestras áreas urbanas es importantísimo. Espero que haya contestado su pregunta. Pues las distintas velocidades. Sí, ahora salen bastantes preguntas. Vamos a pedirles brevedad tanto en la pregunta como en la respuesta. Sí, adelante. El micrófono, no sé quién lo tiene. Tenemos 2 manos levantadas. Venga, ahí tenemos. Bueno, la pregunta es para la responsable de autopistas y podría ser para cualquier responsable de nuestras vías. La pregunta es, ¿sabemos los conductores actuar cuando hay una retención para dar paso a las emergencias? Porque se dan los casos que cada uno hacemos lo que queremos y no sé si hay un estudio al respecto. Y la segunda opinión, que sería para Claudia, nos hablaba de los todoterrenos y la gravedad de los accidentes. Pero luego estamos poniendo en nuestras calles y vías unos elementos de calmado del tráfico, llamados resaltos, que convierten a todos nuestros vehículos en potenciales todoterrenos. Me gustaría saber su opinión. Pues les pido mucha brevedad porque estamos fuera de tiempo. Cristina Le agradezco su pregunta y comparto su inquietud, y de hecho desde la Dirección General de Tráfico del Gobierno Vasco es habitual que tengan vídeos en los que se ven situaciones reales para ver cómo actuar para dejar paso a los equipos de emergencia. En nuestro caso, a los equipos de emergencia y a los equipos de explotación, que muchas veces son los primeros que llegan al lugar de la incidencia, y es primordial tanto para garantizar la seguridad del resto de conductores y de los intervinientes como para restituir las condiciones. Con la Dirección General de Tráfico, con el Servei Català de Trànsit y desde el Blog de Seguridad Vial de Autopistas, hemos puesto a disposición de los lectores un vídeo muy gráfico y unas recomendaciones para saber actuar ante una retención provocada por un pequeño alcance o por un gran accidente, precisamente para garantizar la seguridad de los intervinientes. Entonces, en países como Alemania lo ponen en los pasos superiores, ¿no? Si oyes la sirena, deja pasar, y aquí tenemos que seguir trabajando en eso. Pero hay material, y hay que, de vez en cuando reflotarlo a través de las webs y de las campañas de comunicación. Habrá que ver ese vídeo en la web, ¿no? Sí, en el Blog de Seguridad Vial de Autopistas. Pero en cualquiera de los estamentos que dirigen tráfico es uno de los puntos clave.